Hola a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a la cápsula 6 de la ayudantía de Historia y Fundamentos de la Psicología. En la cápsula de hoy vamos a conversar sobre el texto que aparece en Saakian, que es de Herbert Spencer. Es un texto cortito, así que ojalá lo puedan leer en detalle y ojalá que esta cápsula les sirva también para articular las ideas que se presentan en Spencer. Yo creo que más de alguno va a salir sorprendido respecto de lo que encuentre en este texto. Brevemente, algo muy rápido de la biografía de Herbert Spencer, o algunos datos sobre él. Nació en Inglaterra en 1820, muere en 1903, y en cuanto hombre de ciencia, en cuanto hombre del conocimiento, contribuyó en las ciencias naturales, fue filósofo también importante en el nivel de la filosofía, en sociología. Vamos a ver cómo aparece aquí en el texto algo de sociología también en función de la psicología, también contribuyó a algo de la psicología y antropología. Entonces fue un tipo que manejó varias áreas del saber, fue un tipo bien cultivado, bien erudito, un polímata lo llaman algunos. Entonces hoy día nos vamos a centrar en particular en el aporte que él hace a la comprensión del fenómeno de la evolución y cómo eso nos puede aportar a entender algo, un poco más del movimiento de la psicología en el siglo XIX. Bien, el texto de Spencer, como lo recoge Saakian, tiene por subtítulo La vida como ajuste continuo. Este es un texto que está en el libro de Herbert Spencer, Los principios de la psicología, publicado por ahí por 1853-55, y es un extracto bien cortito. Más que propiamente tal exponer la filosofía o el pensamiento de Spencer, me parece que da algunas líneas que nos permiten comprender el aporte de otros autores posteriores. Entonces, a partir de esa luz, hay que leerlo. Y Herbert Spencer parte del texto, o el texto que recoge Saakian, comienza señalando inmediatamente que hay que asumir un cierto supuesto para el desarrollo argumentativo que vamos a desarrollar. Asumiendo que la teoría de la evolución es verdadera. Y aquí aparece un primer elemento, la evolución, teoría de la evolución. Herbert Spencer fue prácticamente contemporáneo con Darwin. Entonces, en ese sentido, es muy probable que los dos hayan estado pensando o articulando su teoría de la evolución en paralelo, no sería extraño. Hay algunos que dicen, claro, Spencer se la robó a Darwin, hay otros que plantean posiblemente fue al revés. Yo no sería tan temerario de decir algo, simplemente plantear que la evolución no es un concepto que se le ocurrió a Darwin, sino que el planteamiento darwiniano es una cierta relectura del concepto de evolución. Pensemos que prácticamente la evolución ha estado en el pensamiento humano desde que el ser humano se da cuenta de que una cosa pasa a ser mejor, a cambiar para mejor. Entonces, evolución en el pensamiento humano no es una idea novedosa en ese sentido. Desde que nos damos cuenta que una especie se adapta al entorno, estamos hablando de evolución de manera tácita o abierta, pero el concepto de evolución es un concepto, digamos, relativamente antiguo. No es una invención de Darwin en ese sentido. Incluso en filosofía se hablaba o se habla de evolución en la medida en que hay un proceso de mejoramiento, adaptación, de perfeccionamiento. Y en ese sentido lo pensaron filósofos como Hegel o Schelling, de los cuales seguramente toman algunas ideas el propio Spencer. Pero la teoría de evolución darwiniana es distinta a la de Spencer. Vamos a ver un poco más adelante cuál es la diferencia, a mi juicio, la principal diferencia entre estas dos posturas. Bien, asumiendo entonces que la teoría de la evolución es verdadera, la mente también puede comprenderse desde este supuesto. Es decir, lo que evoluciona no es solamente lo físico, lo material, sino que también es lo mental. La mente como proceso, como el resultado de un cierto proceso de evolución, de mejora, de adaptación. En cuanto a fenómeno, por lo tanto, que responde a la evolución, la mente, o el desenvolvimiento de la mente, se dio de manera gradual. Y dice Spencer, los sistemas nerviosos de los distintos animales se fueron estructurando y perfeccionando lentamente. Fue un proceso justamente gradual de adaptación. Y eso dio paso a la aparición también gradual, dice Spencer, de formas de conciencia. Cuando hablamos entonces de formas de conciencia nos referimos simplemente al hecho de que distintos
individuos, distintas especies, reaccionan al entorno de distinta manera. Uno podría, por lo tanto, entender la conciencia como el estar pendiente o el estar atento al entorno, estar atento a las amenazas o a las condicionantes que el entorno nos provee. Así pues, dice Spencer, comenzaremos el estudio de la mente según se manifiesta objetivamente en sus graduaciones ascendentes a través de los distintos tipos de seres conscientes. La evolución en ese sentido para Spencer tiene un carácter ascendente, de perfeccionamiento, de mejora. Se va apuntando, por así decirlo, a un estadio de mejora respecto del anterior. ¿Cómo va a proceder Spencer? El método que va a adoptar es el de comparación de los fenómenos mentales con aquellos fenómenos que más se le asemejen y para observar el carácter común que poseen. Es decir, para entender cómo evolucionó la mente, lo vamos a comparar a la evolución de otro fenómeno al cual la mente está muy vinculada. Cumpliremos entonces mejor las exigencias de la exposición clara si presentamos primero la evolución mental según como se le pueda concebir más generalmente y especializamos subsecuentemente la concepción. Vamos a partir de una noción de evolución un poco más amplia que solo la mente para ver cómo se va manifestando después más específicamente en la mente. Y el fenómeno que vamos a encontrar, que es el más parecido al de la mente, son los procesos de la vida corporal, la vida. Entonces, ¿qué es lo que la vida mental y la vida corporal tienen en común? Esa va a ser una de las preguntas que va a estructurar el desarrollo argumentativo de Spencer. Antes de eso, para poder desarrollar el argumento, necesitamos una definición de vida. Y Spencer había dado previamente algunas definiciones, algunas caracterizaciones sobre la vida. Esta es entendida como una determinada combinación de cambios heterogéneos, muchos tipos de cambios distintos, a la vez simultáneos y sucesivos, es decir, que sean al mismo tiempo y otros que sean uno primero y el otro después, en una cierta ordenación temporal. En una fórmula más breve, Spencer va a decir que vida es el ajuste continuo de relaciones internas a relaciones externas. Y aquí es muy interesante notar la palabra ajuste, por un lado, y por otro lado, las relaciones internas y su ajuste a las relaciones externas. Es decir, el entorno de lo externo es lo que va a marcar cómo el individuo a nivel interno se va organizando, se va reorganizando, se va ajustando justamente. ¿Qué relación entonces, valga la redundancia, existe entre ambas definiciones? Que se trata justamente de explicitar que esta combinación de cambios heterogéneos de la primera definición corresponde a estas relaciones internas que se van articulando en función de o dependiendo de las relaciones externas. Este proceso de ajuste de acciones internas en relación a las acciones externas equivale a decir, por otra parte, que vida es aquello que actúa en función de los estímulos del entorno. Cuando el medio ambiente, cuando el entorno le provee, por ejemplo, un desafío o una disyuntiva a un individuo, ese individuo tiene que tomar deliberadamente, o puede ser también inconscientemente en ciertos casos, una determinación, tiene que optar, tiene que actuar. Y esa actividad, esa acción es lo que va a determinar este acomodamiento, este ajuste a las condiciones externas. Y aquí viene una pregunta que a mi juicio es clave. ¿Para qué actúa? ¿Con vistas a qué fin actúa? Y la respuesta de Spencer va a ser que la vida, en cuanto consiste en un mejoramiento continuo de la adaptación entre los procesos del organismo y el entorno, es decir, en cuanto la vida consiste en un proceso constante de adaptación, de ajuste, de reencuadre, si uno quiere, de las condiciones internas en respuesta a las condiciones externas, lo vivo actúa, por lo tanto, para adaptarse y para sobrevivir. Para eso actúa. Esto es el fin, la meta, el propósito de la vida, sobrevivir. ¿Con qué motivo? ¿Para qué? Por ejemplo, un gato sale a cazar. Por el gusto de cazar, como algunos seres humanos que cazan venados o patos simplemente por el acto de hacerlo. No, el gato lo hace para vivir, para sobrevivir. Y esta es a mi juicio, una de las características que distingue a Spencer y a Darwin. Esta consideración del para qué, del fin en Spencer, es lo que algunos filósofos han llamado la teleología. Nada que ver con teología.
teología del estudio de Dios, la teleología es la consideración de los fines, que en griego se dice telos. Entonces la teleología es la consideración del fin, hacia dónde apunta un proceso, cuál es su meta, su propósito. Y Spencer va a decir que la meta del proceso de evolución es la sobrevivencia, adaptarse para sobrevivir. Y Darwin, para algunos autores, algunos intérpretes de Darwin van a decir, no, Darwin no considera una teleología. El proceso de evolución se da de manera ciega, en ese sentido. No hay una finalidad, no hay una cierta meta, un cierto propósito al cual se ordene el proceso de evolución. La evolución se da porque se da, simplemente. Pero no hay una finalidad última. Incluso algunos autores dicen que con esto Spencer evidencia un cierto lastre filosófico todavía. Se puede plantear que Spencer piensa desde una perspectiva teleológica justamente por su formación filosófica, es muy probable. Como señalábamos antes, ya incluso es tan viejo como Aristóteles, decir que algo se ordena a su causa final. ¿Para qué se hace algo? O incluso Hegel o Schelling, que plantean que el desenvolvimiento del espíritu, que alguna vez lo comentamos cuando hablamos del texto de Foucault de Psicología en 1850-1950, el desenvolvimiento del espíritu marca una cierta, o el desarrollo humano, el desarrollo cultural, como ustedes quieran decirle, marca una cierta dirección de la historia, una cierta dirección del desarrollo evolutivo. Spencer sigue pensando en esas categorías. Darwin, vamos a ver en la próxima cápsula, no lo hace. Y esa es una de las diferencias principales entre los dos. Entonces, a partir de esta idea, de esta noción de la sobrevivencia, Spencer va a distinguir dos tipos de acciones, las buenas y las malas. No se trata de una valoración moral, no se trata de que él obró mal, se equivocó, pecó, no se trata de una valoración moral, se trata de una valoración adaptativa, es decir, la acción buena está orientada o ajustada al fin de la adaptación, es una conducta funcional en ese sentido. Y una conducta mala es aquella que no es acorde al fin, es decir, que contraría la finalidad de la evolución. Pensemos, por ejemplo, nuevamente en un animal, un gato que no sale a cazar, un gato que se queda, digamos, acurrucado en su cama, digamos, sin salir a cazar. ¿Está haciendo una acción buena o mala desde este punto de vista? Una acción mala porque no es acorde al fin de la evolución, al fin de su sobrevivencia. En ese sentido no es una autovaloración moral, porque no se trata de que esté haciendo algo bueno o malo, en sentido de virtud o vicio, sino que está cumpliendo o no el fin de la evolución. Esa es la pregunta. Spencer lo dice explícitamente más adelante. La conducta a la que damos el nombre de buena es la conducta relativamente más evolucionada, y que mala es el calificativo que damos a la conducta relativamente menos evolucionada. Notemos entonces que bueno es sinónimo o está en relación, es análogo a evolucionado, y que malo es menos evolucionado. Lo bueno o lo malo de una acción desde este punto de vista de Spencer es aquello que está ordenado a el fin de la evolución, al mantener la existencia, la sobrevivencia, pero vamos a ver en qué niveles se va a mover esta sobrevivencia. Vimos entonces que la evolución incesantemente tiende a la autoconservación, es decir, a mantener por un lado el individuo y también en otros niveles que vamos a ver a continuación. Y ahora vemos que haciendo a un lado otros fines, consideramos buena, nuevamente el mismo argumento, consideramos buena la conducta que obra en pro de la autoconservación y como mala la conducta que tiende hacia la autodestrucción. El gato que no sale a cazar, que no se alimenta y que está actuando de manera mala, según esta perspectiva, en la medida en que su conducta contribuye a su autodestrucción, no contribuye a su autoconservación. Por su parte, y aquí vamos a ver estos otros niveles, no se trata solamente de la sobrevivencia del individuo, sino también de mantener la especie. Es decir, cuando hablamos de autoconservación, no hablamos solamente de que el individuo gato, ese gato que es mi mascota, sobreviva, sino que ese gato mantenga la especie, que la preserve. A la conducta de los padres, por lo tanto, se la califica de buena o de mala, según que alcance o deje de alcanzar este resultado ideal de preservar la especie. Entonces, fíjense que nos movemos en varios niveles. La evolución desde la perspectiva de Spencer, Darwin también lo va a plantear, pero vamos a ver que hay algunas diferencias. La evolución desde la perspectiva de Spencer se concibe desde este doble movimiento.
desde la autoconservación del individuo, es decir, un individuo actúa bien o mal en función de si actúa en pro o en contra de su autoconservación, su adaptación, y además de la sobrevivencia o la mantención, la preservación de la especie. Por lo tanto, una conducta es buena o mala adaptativamente hablando en la medida en que contribuye o no contribuye a la preservación de la especie. En ese sentido, en esta perspectiva, cuando hablamos de la preservación de la especie, llegamos a un tercer nivel en el que nos vamos a mover a la hora de pensar en evolución, según Spencer. Y este es un aspecto que algunos autores llaman, en cierto modo, lo asocian con un darwinismo social, en la medida en que este nivel se muestra más bien en lo social propiamente humano, que es el alcance que podríamos llamar alcance ético. Un estado de asociación de individuos que, aunque cumpla con estas condiciones de autoconservación, de autopreservación, permite que su conducta, la conducta de los individuos, se oriente a ayudarlos a conseguir el resultado ideal. ¿Y cuál será este resultado ideal? Por supuesto, la preservación del individuo y de la especie. La evolución alcanza su grado más alto, aquí, cuando la conducta alcanza simultáneamente la mayor totalidad de la vida en el yo, en los hijos y en los próximos. Es decir, en el yo, el individuo, en los hijos, en la especie y en los próximos hasta el alcance ético que hemos descrito ahora. Así, vemos que la conducta llamada buena se eleva hasta ser la conducta que concebimos como óptima, la mejor de todas, cuando realiza estas tres clases de fines al mismo tiempo. Notemos entonces que para Spencer el foco de la evolución no está puesto solamente en una evolución, digamos, biológica o a nivel fisiológica solamente. Esto es, este punto, este alcance ético que plantea Spencer, es lo que lo distingue en cierto modo del planteamiento meramente biologicista de Darwin. Para Spencer, la evolución se manifiesta en todas estas dimensiones, en estos tres niveles que plantea, estas clases de fines que plantea Spencer. Aquí se nota, como decíamos antes, la influencia de algunos otros filósofos anteriores. Para terminar con esta cápsula que salió cortita, me gustaría hacer hincapié en una frase que es muy conocida, pero que se suele asociar con evolución. La evolución no es la sobrevivencia del más fuerte, en el sentido de que el más fuerte como el que más se defiende o el que más destaca en cierto modo en una cierta dimensión. No, la evolución es la sobrevivencia del mejor adaptado al entorno. Y esta es una frase que acuña Spencer después de la lectura de El origen de la especie de Darwin. La sobrevivencia del más apto, del mejor adaptado. No se trata de que sea una evolución o una sobrevivencia del mejor adaptado a nivel cuantitativo, por así decirlo, el que tenga más fuerza o el que tenga los dientes más grandes, más filudos, no. Se trata de aquel que responde mejor a las demandas del entorno, el que, como veíamos antes, reacciona con acciones internas de mejor manera a las condicionantes externas que le plantea el entorno. Para tomar una frase que salió, digamos, en Jurassic Park, ¿no? La vida se abre camino. ¿Y cómo se abre camino la vida? Justamente adaptándose a las exigencias del medio ambiente. No sé si vieron la película Jurassic Park, ¿no? Pero claro, ahí se muestra cómo un conjunto de, por supuesto, esto es ficción, ¿no? Pero es un ejemplo que nos puede ayudar con ciertas limitantes. Un conjunto de una especie que hay, los velociraptores que fueron creados en el campo, se adaptan a ciertas condiciones, se adaptan a ciertas necesidades, que por supuesto que nuevamente es ficción, pero nos sirve para ver este giro de adaptación, ¿no? Entonces, se hace una serie de cambios y de acciones internas a la luz o en función de los cambios externos que el entorno le plantea al individuo. Y no solamente, ojo, al individuo, sino que también a la especie y a este alcance ético, a este alcance social que describió Spencer. Y a mi juicio ese es un nivel muy interesante que nos ayuda a nosotros también a la luz, como psicólogos en ese sentido. No solamente comprender que la mente humana funciona, por así decirlo, programada para la sobrevivencia, que es verdad también, sino que la mente humana también estructura o elabora estos constructos éticos que nos permiten alcanzar de ir hacia este estado ideal, este resultado ideal. Entonces, para ir cerrando la cápsula, me interesa que rescatemos estas ideas en particular. La evolución no es solamente
o no es mejor dicho la sobrevivencia del más fuerte, sino que la sobrevivencia del mejor adaptado, del más apto, y que se desenvuelve en estos tres niveles: el nivel individual, el nivel especie y el nivel ético o nivel social, que podríamos decir. Eso es todo por hoy. Cualquier duda, cualquier consulta, me mandan un correo, no hay ningún problema, y nos vemos en una próxima cápsula.